días. Vamos a comenzar coa oferta económica e documentación para a valoración de criterios cuantificables de forma automática del servicio de auditoría para a realización de verificaciones previstas en el artículo 125 del Reglamento UE de la Unión Europea número 1303/2013 para varios proyectos del programa EP Interreg. Importe de licitación 5.702,48 euros, IVA excluído. Forma parte do expediente de Norde PA 32019. Hai licitadores 7. Efectivamente, hai 7 licitadores presentados a este procedimento, que son BM Neira Auditores, DF Economistes Auditors, Evidencia Auditors SLP, In Audit Grupo Auditor Consultor SLP, MGI Audicon and Partners SLP, Soluciones Empresariales y Auditoría SLP y Norte Auditores y Asesores SL. Los 7 licitadores se presentan a los 3 lotes cada uno. Bien, a los efectos de la adjudicación de este contrato, según lo establecido en los pliegos de cláusulas administrativas, se tendrá en cuenta exclusivamente el precio ofertado por cada uno de los licitadores. Procedemos a continuación a la apertura de las ofertas presentadas por cada uno de ellos para los 3 lotes a través de la plataforma de licitación electrónica de la Diputación Provincial de Ourense. Comenzamos con la apertura de la oferta presentada por DF Economistes Auditors. DF Economistes Auditors SL, oferta por un valor, pero son para el lote 1, estamos con DF Economistas Auditors SL, oferta para el lote 1, un precio total sin IVA de 1.586 euros. Para el lote 2, oferta por un valor de total sin IVA de 1.983 euros. Para el lote 3, oferta por un valor total sin IVA de 1.016 euros. Vamos a continuación con la oferta presentada por BM Auditors. Neira Auditors. Neira Auditors. BM Neira Auditors SLP, oferta para el lote número 1, un precio total sin impuestos de 1.260 euros. Para el lote número 2, oferta por un valor total sin impuestos de 1.590 euros. Y para el lote número 3, oferta por un valor total sin impuestos de 960 euros. Abrimos a continuación la oferta presentada por MGI Audicon and Partners. El licitador MGI Audicon. Es MGI Audicon, ¿no? Sí. Oferta por un valor para el lote número 1, un precio total sin impuestos de 1.328,92 euros. Para el lote número 2, oferta por un valor total sin impuestos de 1.661,16 euros. Y para el lote número 3, oferta por un precio total sin impuestos de 830,58 euros.
continuación la oferta presentada por Evidentia Auditores SLP. El licitador Evidentia Auditores SLP, oferta para el lote número 1, un precio total sin impuestos de 1.800 euros. Para el lote número 2, un precio total sin impuestos de 2.100 euros. Y para el lote número 3, un precio total sin impuestos de 1.100 euros. A continuación abrimos la oferta presentada por Norte Auditores y Asesores SL. El licitador Norte Auditores y Asesores SL, oferta para el lote número 1, un precio total sin impuestos de 1.800 euros. Para el lote número 2, un precio total sin impuestos de 2.100 euros. Y para el lote número 3, un precio total sin impuestos de 1.350 euros. Abrimos a continuación la oferta presentada por Soluciones Empresariales y Auditoría SLP. El licitador Soluciones Empresariales y Auditoría SLP, oferta para el lote número 1, un precio total sin impuestos de 950 euros. Para el lote número 2, un precio total sin impuestos de 1.200 euros. Y para el lote número 3, un precio total sin impuestos de 850 euros. Y ya por último abrimos la oferta presentada por Inaudit Grupo Auditor Consultor SLP. Último licitador, Inaudit Grupo Auditor Consultor SLP, oferta para el lote número 1, un precio total sin impuestos de 1.386,45 euros. Para el lote número 2, un precio total sin impuestos de 1.679 euros. Y para el lote número 3, un precio total sin impuestos de 866,53 euros. Bien, las ofertas presentadas por estos licitadores serán trasladadas a los servicios técnicos del INORDE y si alguna de ellas estuviese incursa en baja, anormal o desproporcionada, se le requerirá desde la plataforma de licitación electrónica de la Diputación Provincial de Ourense para que en el plazo de 3 días hábiles presenten las alegaciones que consideren oportunas. Y con esto damos por finalizado el acto.